La traducción de este versículo es: cuando mis siervos te pregunten sobre mí, diles, estoy cerca. Respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca. Por tanto, deben escucharme y creer en mí para que puedan seguir el camino recto. Estamos atravesando el mes bendito de Ramadán y tan siquiera nos hemos percatado con la rapidez como han pasado estos 20 días que llevamos transcurridos. Comienza la última, los últimos 10 días me llegan cartas en las que, mencionando al Ramadán, me piden por favor que pida para ellos, aprovechando este mes bendito del Ramadán. Un creyente debe tener esta preocupación, que intentar sacar el máximo provecho del mes de Ramadán. Un Ahmadi musulmán, si no tuviera esta preocupación, entonces no tendría sentido el haber aceptado al Mesías y al Mahdi, porque es esta revolución para la que él vino, el Santo Mesías prometido, vino para traer una revolución, que el hombre se uniera con su Hacedor, para que nuestros pensamientos nos llevaran hacia el hecho de que teníamos que crear una relación con Allah Ta'ala, que nos llamara la atención de que reforzando nuestra fe tendríamos que establecer el máximo rango, que nos llamara la atención de que nosotros tendríamos que mejorar nuestras condiciones espirituales y con ello mejorar nuestras relaciones con nuestros semejantes, que nos llamara la atención esta venida del Santo Mesías prometido, para que en nuestras condiciones hiciéramos cambios puros y que estuviéramos continuamente autoanalizándonos para ser mejores. Que nos llamara la atención que para conseguir estos objetivos, cuáles eran los métodos y los medios que debíamos adoptar. Entonces, en verdad, si conseguimos estos objetivos, será cuando podemos denominarnos seguidores de este Santo Mesías prometido. Es un favor especial de Allah, que Allah de tiempo en tiempo, de formas distintas, nos llama la atención hacia estas altas cualidades donde el Santo Corán nos ha llamado la atención. Ya les he comentado algunos. Y en el Ramadán
entre estos objetivos, un objetivo importante es el momento ideal para conseguir estos objetivos. Por lo tanto, somos afortunados que durante el mes de Ramadán, dentro de nosotros, tengamos la capacidad de generar un cambio dentro de nosotros, que tengamos ese deseo, y para ello también luego luchemos para que ello se consiga. Pero nuestro esfuerzo puede tener beneficio cuando optemos los caminos, los métodos que Allah Ta'ala él mismo nos ha indicado, y que no utilicemos métodos fabricados por nosotros mismos que no nos van a dar un beneficio claro. Como he dicho al principio de estos sermones, si solamente uno guarda el ayuno externamente y solamente reza de forma superficial, aunque es necesario hacer estos movimientos, adoptar estas actitudes, es necesario comer en el sehri y en el aftari, porque sin ello no se puede alcanzar a Allah, porque al hacerlo así seguimos las órdenes que Dios nos ha dado, a pesar de que esto se ha puesto como obligatorio. Estos actos externos, y quien no lo cumple está negando la orden de Allah Ta'ala. Sin embargo, aquí esta gente está equivocada cuando dice que solamente alabando a Allah un poquito pues se le encuentra, o que cumplen con los derechos con sus semejantes, o ya es suficiente para conseguir la verdadera adoración. Hazrat dice no, para conseguir esa verdadera adoración hay que seguir el camino del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos lo mostró con su ejemplo y nos explicó a su mancomunidad cómo debían hacerlo. Pero estos actos externos, si cambian la interioridad, si consiguen esa transformación, entonces eso es lo importante. Para conseguir ello tenemos que esforzarnos. Para conseguir este cambio es necesario crear un entusiasmo dentro de nosotros. Este versículo que acabo de leerles, Allah Ta'ala nos dice cómo conseguir su cariño, nos indica el camino o el objetivo donde una persona puede ser un verdadero creyente y puede conseguir el cariño de Allah Ta'ala. Conseguiría el objeto del mes del ayuno. Si reflexionamos sobre este versículo, cuando Allah Ta'ala habla de su cariño hacia los seres humanos, y lo cotejamos con ese hadith donde Allah Ta'ala dice que aquella persona que intenta acercarse a mí, yo me acerco 10 veces más. Si se acerca una mano, yo voy 2 manos corriendo hacia él, y cuando él viene corriendo hacia mí, viene andando hacia mí, yo voy corriendo hacia él. Allah Ta'ala quiere de esta forma al ser humano, a aquellos humanos que en verdad merecen ser sus siervos, aquellas personas que quieren ser de entre aquellos que realmente merecen ser denominados queridos de él. Por eso en este versículo hay que entender
cuando se menciona la palabra ibadi, es decir, mis siervos, Allah Ta'ala, el cariño que está mostrando, lo está haciendo, está significándolo, que no lo hace para cualquier ser humano, que yo estoy cerca de vosotros, porque el que va caminando, aunque sea un centímetro, el que no quiere ni caminar un centímetro, esa gente no entra dentro de los siervos de Allah. Allah Ta'ala a cada ser humano no le ha dicho a cada ser humano, o no ha empleado la palabra bashar, que es humano, sino se refiere a un abd, a un siervo que está luchando o se esfuerza en ser su siervo, y se esfuerza día tras día. Y para ser su siervo, ¿cómo puede ser uno siervo de Allah? Nos llama la atención Allah Ta'ala en aquello donde nos cuenta el objetivo de nuestra creación. Allah Ta'ala ha dicho que mis siervos son aquellos que entienden cuál es el objetivo de su creación, y luego no solo entienden el objetivo, sino que para conseguirlo día y noche luchan por conseguir este objetivo. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán que mis siervos son aquellos que ponen su atención, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que he creado a los genios y a los humanos para que me adoren. Por lo tanto, para ser siervo de Allah, Allah Ta'ala ha mostrado cuál es esa medida, y no ha dicho que el objetivo de la creación es solo recordarme en Ramadán y el resto del tiempo no debéis prestar esta atención. Allah Ta'ala dice que el objetivo de la creación es que en cada instante hay que ser un verdadero adorador, o porque poner como ejemplo el que quiere ser un verdadero adorador de Allah, con el beneficio de los ayunos, cuando uno progresa espiritualmente, y Allah Ta'ala dice que buscando mi cercanía estáis aún esforzándoos más, entonces los que pregunten sobre mí, diles que durante el mes del Ramadán aún estoy más cerca de vosotros. Como ya he mencionado antes en otro jutba, que las puertas del paraíso se abren, y aquellos que los que han mostrado ya esta intención de ser mis siervos, a ellos diles que estos días especialmente estoy cerca de estos siervos míos. Allah que está cerca de sus siervos en los días normales, para los que cumplen durante el día y la noche, que se levantan al tahajjud por la noche, Allah Ta'ala baja un cielo. En el Ramadán aún crece más la misericordia de Allah. Por lo tanto, son afortunados aquellos que extraen el máximo beneficio y hacen ese pacto, que durante el mes de Ramadán intentan ser mejores adoradores debido al ayuno, debido a estas oraciones voluntarias, debido al tahajjud que se reza en la noche
y sienten la cercanía de Allah Ta'ala, hacen ese esfuerzo para encontrarse más con Él, o lo han visto incluso, han visto esa cercanía, ese sentido de hacer las oraciones con constancia, el intentar entender el Sagrado Corán, los que se sientan en los daras y escuchan con más atención el Santo Corán. Estas buenas prácticas deberían continuarlas. Allah Ta'ala, que conoce la profundidad de los corazones, dice que nuestro querido santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Allah Ta'ala él, que di a estas gentes, a estas personas mías, que cumpliendo con estas obligaciones, yo, Allah Ta'ala, siempre estaré cerca de vosotros, no solo en Ramadán, y seguiré con vosotros si solo lo hacéis de forma temporal. Entonces el beneficio no es tal. Dice el Santo Mesías prometido que Allah Ta'ala al ser humano le ha creado para que consiga su conocimiento y su cercanía. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nos llama la atención en este versículo el que no pone esto como objetivo y día y noche piensa solo en el mundo, que voy a comprar este terreno, voy a hacer esta casa, voy a coger estas propiedades. Esa persona, aparte de que Allah Ta'ala le dé un periodo y luego le llame de vuelta, ¿qué más se puede esperar de él? Dice, en el corazón del hombre, para conseguir su cercanía, tiene que salir un dolor que produzca que Allah se acerque hacia él. Si no hay ese dolor dentro del corazón y solo el mundo es lo que le atrae, al final en la vida, después de un periodo, esa persona se destruye y se destruirá. Eso no significa, dice Ruth, que no hay que dedicarse a los asuntos del mundo. Porque el Santo Mesías prometido también nos ha dicho que el que tenga un terreno y no se sacrifique en ello, no está cumpliendo con su deber. Por lo tanto, los trabajos materiales se tienen que hacer, pero en paralelo hay que mantener el recordatorio de Allah y conseguir el objetivo de la vida que Allah Ta'ala ha dado para el ser humano. Tiene que haber un dolor para conseguir la cercanía de Allah, como el Santo Mesías prometido nos ha dicho, que para conseguir el objetivo de la creación es necesario el conocimiento de Allah y buscar su cercanía. Y esta cercanía se puede conseguir cuando uno tenga dolor, necesidad de encontrarle. Allah Ta'ala dice que, oh gentes mías, que sentís ese dolor y estáis continuamente buscándome, ese deseo será real o fructificará cuando vuestra fe veáis que va creciendo, cuando cada una de mis palabras sea aceptada, o al menos con buena voluntad intentaréis cumplirlas. Para ser un siervo, no solo en la adoración, hay otras ordenanzas que hay que cumplir. El ser humano es débil, está sometido a las condiciones humanas y sufre altibajos, pero tiene que haber una conciencia, porque teniendo conciencia de que uno es débil en una área, pues tiene que hacer el esfuerzo para pedir perdón, hacer toba, y debe intentar erradicar estas debilidades. Y no vale que
en este Ramadán ya hemos hecho las cosas que deberíamos hacer y el resto del año vamos a estar sumidos en el materialismo y nos olvidamos del objetivo de nuestra creación. Y considere que ya vendrá el próximo Ramadán y ya habrá oportunidad de volver a ser abd, siervo. Luego ya daremos prestaremos atención a los derechos de nuestros semejantes. Allah Ta'ala ha dicho en los rosas, en los ayunos, que debéis obedecer lo que digo y fortalecer la fe. Esto es correcto. Cuando venga el próximo Ramadán, no vale que de nuevo intentaremos volver a Allah, porque si mantenéis esta atención, que antes de que venga el siguiente Ramadán, estas cosas buenas que hemos conseguido vamos a mantenerlas, entonces habrá un beneficio. Si no vale hacer buenas obras en este Ramadán y ya tras un periodo, un lapso, volvemos otra vez a lo de antes. Este pensamiento no nos va a conseguir el objetivo, ni podremos ser unidos en aquellas personas que Allah Ta'ala les ha denominado abd, siervos. Para ser abd no es el esfuerzo de un mes. Para ser abd hay que hacer un esfuerzo continuo y durante el mes del Ramadán, porque como para un creyente hay más atención, es para el creyente una oportunidad que se le dice que tienes oportunidad de mejorar y debes intentar aún mejorar. ¿Y cómo se consigue este avance? ¿Cómo podemos conseguirlo? Allah Ta'ala dice: Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun, que debéis adoptar el color de Allah, y ¿hay algún color mejor que el color de Allah? Y nosotros a Él es a quien adoramos. Por lo tanto, el objetivo de la creación es conseguir el color de Allah, adoptar los atributos que Allah tiene dentro de sí, y entonces el ser humano puede ser un verdadero abd, un verdadero adorador, siervo. En las relaciones humanas normales vemos que hay, por ejemplo, entre empleado y empleador. Casi siempre el empleador es quien impone su criterio, y dicen que a veces pues están sometidos a consideraciones de favores mundanales. Hay un cuento que dice que había un servidor de un rey, y el rey pidió berenjenas, y él empezó a comer estas berenjenas. El que servía al rey alababa las berenjenas. Cuando el rey empezó a comer berenjenas todos los días, se puso enfermo, y el rey empezó luego a criticar la berenjena. Entonces el servidor del rey empezó a criticar las berenjenas. El rey le preguntó por qué antes las alababa y ahora las criticas, y dijo: yo soy siervo de usted, no soy siervo de las berenjenas. Él hacía lo que decía el rey, pero el color de Allah es un color que, cuando uno lo adopta, salva este mundo y el venidero. Allah Ta'ala, que es el dueño de los cielos y la tierra,
quien le sigue salva, es su mundo, este mundo y el que viene. Y cuando uno adopta los colores de Allah, consigue el cariño de Allah, la cercanía de Allah, y este es el color que el creyente debe adoptar, y con ello va a entender el verdadero objeto de su creación. Para ser siervo de Allah es necesario adoptar, es necesario hacer aquellas obras que a Allah Ta'ala le gustan. Uno debe no hacer aquello que a Allah Ta'ala no le gusta. Entonces, de forma verdadera, podremos ser siervos de Allah. Cuando Allah Ta'ala ha dicho que debéis adoptar el color de Allah, tenéis que ser imagen de mis atributos. Allah Ta'ala, significa que Allah Ta'ala ha dado esta posibilidad al ser humano que pueda adoptar estos atributos, y uno, dentro de sus capacidades, debe adoptarlos. Por ejemplo, puede ser dueño, el ser humano, puede ser clemente, puede ser ser humano misericordioso, puede ser también criador, aprovisionador, puede ser el ser humano también ocultador de las faltas ajenas, y otros atributos de Allah. Y en la vida de un ser humano se muestra, a veces uno va mostrando, hay mucha gente que muestran estos atributos, pero no porque han conseguido el color de Allah, Sin embargo, un verdadero creyente, que busca el cariño de Allah, su característica es que cuando muestra estos atributos lo hace para atraer el cariño de Allah. Por ello es necesario adoptar, es necesario ganar el contento de Allah si uno tiene estos atributos, y es necesario mostrar estos atributos para conseguir el objetivo de la creación. Por lo tanto, adoptar este color se convierte luego en recompensa. Atrae después el cariño de Allah. Después de decirnos que debemos adoptar el cariño de Allah, el color de Allah, luego dice: oh creyentes, que nahnu lahu abidun, que nosotros somos los que le adoramos a él, a Allah. Si uno adopta un atributo de Allah, coge su color, es porque nosotros somos sus siervos, queremos su contento. Nos interesa más que nada él, por eso le adoramos. Intentamos seguir nuestras vidas según sus instrucciones. Esta vida a nosotros no solamente se va a aplicar durante un mes, sino tiene que permanecer cada instante de la vida que nos queda. Por lo tanto, tenemos que conseguir estos cambios puros y pasar este Ramadán pensando en Allah Ta'ala. Tenemos que pasar este Ramadán y tenemos que intentar hacer nuestras estas cualidades, y luego, cumpliendo con los objetivos de la oración, tenemos que pasar por este mes. Todas estas órdenes o estos hechos, hacemos la promesa de que vamos a intentar mantenerlos. Entonces Allah Ta'ala dice: fa inni qarib, dice, yo estoy muy cerca, yo al que me pide le escucho. Podremos para entender
este objetivo tenemos que hacer oración y esfuerzo, y nuestras oraciones no sean solo materiales, sino intentando coger el color de Allah. Tenemos que cumplir con los derechos de los seres humanos, o también hacer las buenas obras que Allah Ta'ala nos ha prescrito. Cuando Allah Ta'ala dice فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, que deben creer en mí, la atención de un creyente le refuerza que un creyente debe entender su responsabilidad. Entonces puede ser un verdadero creyente. También voy a hablar respecto a este tema, a la gente que dice que sigue cuando tiene una responsabilidad hacia los hombres. Voy a hablar cuáles son estas responsabilidades. Allah Ta'ala dice, por ejemplo, que los que son creyentes ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, que los verdaderos creyentes de Allah son los que incitan a la verdad y prohíben las cosas malas. Los verdaderos que cumplen son aquellos que primero practican ellos la bondad y se libran ellos mismos de las cosas malas. Un verdadero creyente, cuando uno sea un verdadero creyente, atraerá al resto también hacia estas bondades. Por lo tanto, uno debe preocuparse de su propia cuenta y debe intentar ser una imagen de Allah Ta'ala. Es una gran responsabilidad lo que les ha caído a los creyentes, que tenéis que cumplir estos objetivos. Hay más khashya de Allah cuando uno centre su atención de que Allah, a un musulmán, a un verdadero creyente, a una persona que está pidiendo ser abd de Allah, Allah le ha dado, le ha dicho cuál es la medida de mejora. Tiene que empezar a caminar hacia ese camino y debe recordar este versículo del Corán: decir algo que luego no practicáis es un pecado muy grande, dice el Santo Corán. Por lo tanto, en estos días debemos analizarnos, y sobre todo a los responsables de la comunidad, tanto regionales como nacionales. Los misioneros deben también analizarse, y sobre todo cada Ahmadi, uno por uno. ¿Acaso esos consejos que damos nosotros los practicamos? Si un musulmán, si un momen, un creyente, tiene la obligación y ha sido creado para hacer buenas obras, la gente que ha sido elegida para esto tiene mucha más responsabilidad, y esta responsabilidad se cumplirá cuando nuestras intenciones sean buenas, cuando haya una intención verdadera. Si los responsables no han mejorado su nivel de relación, entonces hay una contradicción. A Allah Ta'ala no le gusta esto. Cuando hablo a los responsables, les digo, si en cada organización, cada responsable, uno se preocupa de sus propias oraciones, las mezquitas estarían llenas de adoradores, o se multiplicarían por 2 o 3 veces. Es necesario
llamar la atención sobre ello. Muchos de los problemas se resolverían solos. Como he dicho, también el cumplir con los mandamientos, el Corán dice que debéis ser justos de tal forma que no generéis, aunque tengáis que decir en contra de vuestros familiares, padres, y si nos damos cuenta esto no es lo que vemos. Por lo tanto, estamos pidiendo signos de aceptación de la oración, queremos ser siervos de Allah Ta'ala, pero a la hora de buscar el camino buscamos cómo salvar a nuestros familiares aunque sean culpables, o a veces tenemos la intención de que se salve nuestro familiar y culpar a un inocente. A veces respecto a los responsables me llega la noticia, cuando usted dice, tiene la queja sobre un responsable, o en los yelsas hay ciertas debilidades, se señalan, en lugar que ese responsable a quien se le diga él se reforme, me preguntan que quién ha hecho esta queja. Esto no es su objeto. Usted debía hacer su trabajo. Usted no tiene por qué preguntar quién se ha quejado. Si tiene esta debilidad, entonces no la vuelva a hacer, o uno debe hacer istighfar para que se haga un report adecuado. Es mi trabajo, dice Azur, que al que se queja, cómo debo responderle o no responderle. Si alguien se queja sin poner su nombre, no se le da ninguna atención en la comunidad. En cualquier caso, con respecto a los responsables, ustedes deben respecto a los responsables, tienen que cumplir con la responsabilidad que Allah Ta'ala les ha dado y dar el verdadero testimonio, en el sentido de que deben decir la verdad, y no cuando uno se queja buscar quién se ha quejado. Si yo tengo que decir quién se ha quejado, lo suelo decir, pero también esto me da a entender que a veces luego al que se ha quejado se le intenta molestar más de la cuenta. No se está cumpliendo con las responsabilidades y los depósitos, porque no se está cumpliendo con los órdenes de Allah Ta'ala. Así que si quieren establecer un nexo con Allah en cada una de las áreas, tendrán que seguir lo que Allah Ta'ala les ha prescrito. Solamente, no estoy dirigiéndome a los responsables, sino a cada Ahmadi. Le estoy diciendo que para ser un verdadero sirviente de Allah, siervo de Allah, tendremos que cumplir con todas las órdenes de Allah, y nuestra fe tiene que purificarse. Tendremos que ser más sencillos, tendremos que eliminar cualquier orgullo, tendremos que establecer la veracidad, tendremos que perdonar a los demás, tendremos que olvidar criticar, tendremos que cumplir con el establecer la justicia, sí, no solo eso, sino ser generosos, y luego tratar con cariño como si fueran familiares, sin esperar ningún tipo de recompensa. En nuestro ambiente, a los que visitamos, con nuestros vecinos, tendremos que tratarles con cordialidad, porque es una ordenanza muy importante del Islam. El Santo Mesías prometido ha hablado de los derechos
del vecino, si lo potenciamos, estas peleas que tenemos se acabarían las peleas en el barrio y luego entre los barrios, luego entre las ciudades. Si uno cumple con las necesidades o las obligaciones, nos libraríamos de la crítica. Es un pecado muy grande, una maldad muy grande, porque Allah Ta'ala le ha dicho es como comer la carne de la otra persona. Qué asqueroso, dice Rur, es la crítica. Pero hay muchos de nosotros que sin pensar seguimos criticando, y cuando se nos llama la atención dicen, pero si es verdad, él es así. A veces se habla solamente de los responsables. Eso también es crítica, tiene este defecto. No estamos mintiendo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si ves un defecto en tu hermano y la criticas, entonces eso es ghiba, eso es crítica. Si no tiene esa falta, entonces es una blasfemia. Tenemos que librarnos tanto de la crítica como de la blasfemia. Por lo tanto, debemos recordar que aceptar lo que Allah dice será verdadero cuando nosotros aceptemos todas las órdenes de Allah Ta'ala e intentemos primero reformar nosotros y luego reformaremos a los demás. Entonces nosotros, o al Yom Nubi, cuando dice Allah Ta'ala que debéis creer en mí, entonces seremos capaces dice el Corán, o al Yom Nubi, nos está diciendo que cumpliendo con las órdenes de Allah y con todas las altas cualidades las mejoraremos y seremos siervos puros de Él. Por lo tanto, cumpliendo con las órdenes de Allah en este Ramadán, en estos últimos días, hagamos el pacto que nosotros en nuestro estado moral y espiritual intentaremos llevarlo al máximo estado, y luego tenemos que mantenernos. Esas bendiciones que hemos atestiguado durante este Ramadán debemos seguir manteniéndolas. Esos favores, tenemos que atraer los favores de Allah y tenemos que continuar en este mes bendito siguiendo las instrucciones de Allah. Tenemos que ser un verdadero siervo de Allah estos días que queda, y la cercanía de Allah en este Ramadán y después de Ramadán debemos mantenerla. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de que podamos cumplirlo.